Hola a todos, ¿listos para otra inversión profunda? Esta vez nos adentramos en la política migratoria de Rusia en medio del conflicto con Ucrania. Tenemos un informe fascinante que expone una tensión bastante importante. Rusia necesita trabajadores, eso es claro, pero al mismo tiempo hay muchas presiones políticas y preocupaciones de seguridad en torno a la inmigración. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, es un verdadero dilema, ¿no? Por un lado necesitan la mano de obra, pero por otro lado hay, bueno, mucha resistencia a la idea de abrir las puertas de par en par. Exactamente. El informe menciona una estadística que realmente me impactó. En 2021 se estimaba que más de 1 millón de inmigrantes indocumentados vivían en Rusia, principalmente de las antiguas repúblicas soviéticas. Eso representa el 7% de la población total. Sí, es una cifra considerable. Y para comprender realmente el impacto hay que recordar que Rusia siempre ha dependido en gran medida de la mano de obra inmigrante. Especialmente para esos trabajos, ya sabes, los que no muchos quieren hacer. Exactamente. Sectores como la construcción, la agricultura, realmente dependen de esa fuerza laboral. Pero la guerra, bueno, la guerra lo ha cambiado todo. El informe lo describe como una escasez de mano de obra agravada por las bajas del conflicto, obviamente. Sí, y también por la emigración. Mucha gente huyendo del servicio militar. Tiene sentido. Y por supuesto, un entorno cada vez más restrictivo para los inmigrantes. Y aquí es donde entra en juego el decreto de Putin de diciembre de 2022. Ajá. Establece una fecha límite, el 30 de abril de 2025, para que los inmigrantes indocumentados legalicen su estatus. Suena razonable. Pero no es tan fácil como parece. El decreto exige controles de salud, la resolución de deudas pendientes, y esto es importante, exámenes de idioma ruso, historia y legislación rusa. Caramba. Esas son algunas condiciones bastante estrictas. Lo son. Y me hace preguntarme, ¿cuál es la verdadera motivación aquí? Bueno, el informe sugiere que podría ser una forma de apaciguar a los sectores ultranacionalistas, ya sabes, aquellos que ven la inmigración con recelo. Claro, usar la cultura y la historia como una especie de barrera de entrada. Exactamente. Y recordemos que el ultranacionalismo tiene un peso considerable en la política rusa. No es algo que se pueda ignorar. Entonces, ¿estamos hablando de un intento de abordar la escasez de mano de obra o de satisfacer a la base política? Es una pregunta difícil. Y el informe, sinceramente, no da una respuesta definitiva. Sugiere que podría ser un poco de ambos. Un intento de equilibrar dos objetivos contradictorios. Podría ser. Satisfacer la demanda de mano de obra sin alienar a los elementos más intransigentes. Es como caminar por la cuerda floja. En efecto. Y para complicar aún más las cosas, mientras Rusia intenta controlar la inmigración, también se enfrenta a una ola de migración. Ah, sí. Esas dos grandes oleadas de personas que abandonan Rusia. Exactamente. Una justo después de la invasión y la otra después del anuncio de movilización. El informe menciona que para el verano de 2023 se estimaba que 650.000 rusos permanecían en el extranjero. ¿Y qué sabemos sobre ellos? Son un grupo homogéneo. No, para nada. El informe destaca la diversidad de sus opiniones políticas. Entonces no se trata de un frente unificado contra la guerra o el gobierno. No, en absoluto. Hay una amplia gama de puntos de vista. Es un grupo complejo. Eso me hace pensar, ¿qué factores influirían en la decisión de una persona de quedarse en Rusia o irse en estas circunstancias? Es la gran pregunta. Y hay que recordar que mientras algunos rusos se van, otros llegan. Cierto. Una especie de movimiento constante. Exacto. Y eso crea una tensión continua, como dice el informe, entre el pragmatismo económico y el sentimiento ultranacionalista. Se puede ver cómo esta cuestión de la inmigración se convierte en un microcosmos de los desafíos más amplios que enfrenta Rusia, ¿verdad? Sin duda. Y es un factor crucial a tener en cuenta si queremos comprender hacia dónde se dirige el país. Totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos esta afluencia de inmigrantes al mismo tiempo que muchos rusos se van. ¿Qué significa todo esto para Rusia a largo plazo? Es un verdadero acto de equilibrio, ¿no? Necesitan a los trabajadores, pero también hay esta presión para, bueno, para mantener una cierta identidad rusa, por así decirlo. Y ahí es donde este decreto se vuelve tan intrigante. ¿Es una solución práctica a un problema económico o es una forma de impulsar una agenda política? Realmente es un poco de ambos, si somos honestos. El informe sugiere que el Kremlin está intentando, ya sabes, matar dos pájaros de un tiro. Al abordar la escasez de mano de obra y al mismo tiempo complacer a su base más nacionalista. Exactamente. Pero la pregunta es, ¿puede funcionar realmente? Porque si estos inmigrantes se sienten presionados, marginados, incluso amenazados, no podrían simplemente irse. Ese es el riesgo, sin duda. El informe destaca ese peligro. Si hay un éxodo masivo de inmigrantes, la economía rusa podría sufrir un duro golpe. Y luego está el tema del servicio militar. El decreto permite a los inmigrantes indocumentados legalizar su estatus si se unen al ejército. Ah, sí. Esa es una medida controvertida, por decirlo menos. Porque esencialmente estás obligando a la gente a luchar en una guerra
que tal vez no apoyen. Y eso plantea preguntas sobre el impacto en el propio ejército. Exactamente. ¿Qué pasa con la moral, la cohesión de la unidad, la efectividad en el campo de batalla? Todas estas son preocupaciones válidas. Y realmente ilustra lo delicado de esta situación. El Kremlin está jugando con fuego en muchos sentidos. Y todo esto, por supuesto, está inextricablemente ligado a la guerra en Ucrania. Claro, la guerra lo ha cambiado todo. El mercado laboral, la política interna, la composición de la sociedad rusa. Y a su vez, la guerra se ve afectada por esos factores. Mano de obra, el reclutamiento, la inmigración. Todo juega un papel en la capacidad de Rusia para sostener el esfuerzo bélico. Es un recordatorio de que las guerras no ocurren en el vacío. Están profundamente conectadas con las realidades sociales y económicas. Absolutamente. Y hablando de realidades complejas, volvamos a la inmigración. Esos 650.000 rusos que se estima que están en el extranjero. Ajá. Entender sus motivaciones y su posible impacto en el futuro de Rusia es fundamental, ¿no? Totalmente de acuerdo. El informe profundiza en eso y lo que encuentra es que no son un grupo monolítico. Hay una amplia gama de opiniones políticas entre ellos. Sus razones para irse son igual de diversas. Así que no podemos simplemente asumir que todos son opositores al régimen o refugiados de la guerra. No. Algunos se fueron por miedo, otros por oposición a la guerra, otros por oportunidades económicas o simplemente por un cambio de escenario. Es un mosaico de experiencias. Exacto. Y eso hace que sea mucho más difícil predecir qué papel, si alguno, jugarán en la configuración del futuro de Rusia. El informe sugiere que es poco probable que formen un movimiento de oposición unificado. Cierto, pero aún podrían ejercer influencia de otras maneras, a través de sus redes, sus ideas, sus conexiones con el mundo exterior. Es como si estuvieran plantando semillas y todavía no sabemos qué va a brotar. Una buena analogía. Algunos podrían regresar a Rusia trayendo consigo nuevas perspectivas. Otros podrían quedarse en el extranjero, formando parte de una diáspora rusa globalizada. Una diáspora con una relación compleja con su país de origen. Y esa diáspora, con sus diversos puntos de vista y conexiones, podría convertirse en un factor importante en la relación de Rusia con el resto del mundo. Es una idea fascinante y te hace darte cuenta de que las consecuencias de esta guerra, tanto en la inmigración como en la migración, se sentirán durante mucho tiempo. Sin duda, es un juego a largo plazo y apenas estamos viendo el comienzo. Pero entender estas tendencias, estas historias humanas, es esencial para comprender la complejidad de la situación. Absolutamente, porque detrás de las estadísticas y los análisis hay personas reales cuyas vidas están siendo profundamente afectadas. Personas que toman decisiones difíciles, que se enfrentan a la incertidumbre y que están tratando de encontrar su lugar en un mundo que está cambiando rápidamente. Y sus elecciones, sus movimientos, sus experiencias, en última instancia, ayudarán a dar forma al futuro de Rusia, tanto a nivel nacional como en el escenario mundial. Entonces, al final de esta inmersión profunda, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Qué preguntas deberían hacerse nuestros oyentes mientras siguen esta historia? Creo que lo importante es ir más allá de lo inmediato, ¿no? Pensar en las consecuencias a largo plazo. ¿Cómo van a afectar estas tendencias? La inmigración, a la demografía de Rusia, su tejido social, su economía, su lugar en el mundo. Y no olvidemos el impacto en la identidad rusa. ¿Cómo va a influir esta mezcla de culturas y experiencias en la percepción de lo que significa ser ruso en el siglo XXI? Son preguntas complejas, sin duda. Pero creo que eso es lo que hace que estas inmersiones profundas sean tan interesantes, ¿no? No nos quedamos en la superficie. Intentamos comprender las fuerzas que están dando forma a los acontecimientos. Y en este caso, esas fuerzas son, bastante turbulentas. Rusia se encuentra en un territorio desconocido, enfrentando desafíos tanto internos como externos. El informe no nos da respuestas fáciles, eso está claro. Pero sí nos ofrece un marco para entender la complejidad de la situación. Nos ayuda a hacer las preguntas correctas sobre las motivaciones del Kremlin, las experiencias de los inmigrantes y los inmigrantes, las consecuencias a largo plazo de las decisiones políticas. Y quizás lo más importante, nos recuerda que no se trata solo de cuestiones abstractas. Estamos hablando de personas reales, vidas reales, esperanzas y miedos reales. Exactamente. Así que mientras sigues explorando este tema, te animo a que tengas en cuenta esas historias humanas. Piensa en las decisiones individuales, los sacrificios, los sueños que se entrelazan con estas tendencias geopolíticas más amplias. Imagínate, por ejemplo, a un joven profesional ruso que decide irse buscando un futuro donde pueda expresarse libremente. O una familia de Asia Central que llega a Rusia en busca de trabajo, pero que se enfrenta a la incertidumbre y los prejuicios. Esas son las historias que realmente nos ayudan a comprender el coste humano de este conflicto, el impacto que tienen los individuos en las sociedades. Sin duda. Y al final creo que esa es la conclusión principal de esta inmersión profunda. De acuerdo. Para terminar entonces, les dejamos con este desafío. Miren más allá de los titulares.
Profundicen en las historias humanas, consideren las consecuencias a largo plazo de estos cambios demográficos, cómo podrían remodelar la relación de Rusia con su propio pueblo y con el mundo en general. Es una pregunta que seguirá evolucionando a los años venideros. Y los animamos a que se mantengan informados, curiosos, a que sigan explorando. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Sigan aprendiendo, sigan cuestionando y, por supuesto, sigan profundizando.